Y continuamos en VTV 24 horas y después de este parón que se ha tenido durante este verano de los pensionistas, están otra vez con nosotros para contarnos todo lo que tienen previsto a partir de ahora. Y tenemos ya con nosotros a Juan Antonio Armentia, muy buenas, de la Asociación por una Vida Digna. Egunon. Iñaki Martín, de Arabako Pensionista Lanean, muy buenas. Egunon. Y Tomás Alonso, de la Coordinadora Estatal. Egunon, muy buenas. buenos días. Y todos pertenecéis a la plataforma Pensionistas Arabak por esas pensiones dignas para todos y para todas. Bueno, como comentaba, ¿no? Ya estamos de vuelta, ya después de este parón de verano habéis comenzado ya con las movilizaciones, tenéis prevista la próxima movilización, este 1 de octubre, una movilización multitudinaria en la que se pretende, ¿no? que tenga una gran afluencia en apoyo a los pensionistas y a todos los que venimos también detrás. Contarme un poco, bueno, después de este miércoles conocíamos ese acuerdo del Pacto de Toledo que se lleva planeando ya casi 2 años, por el que todos los grupos presentes en la comisión, a excepción de Esquerra, volvían a ligar, ¿no? Tenían la intención de ligar las pensiones a ese IPC real para 2018 y 2019. Contarme un poco, bueno, pues cómo habéis visto lo que se ha acordado en el Pacto de Toledo. Bueno, yo creo que verlo lo vemos favorablemente, es un paso adelante, pero vamos a ver, porque realmente lo que, según las referencias de los medios de difusión, lo que se ha acordado es, como decía, es el que se suba con arreglo al IPC, pero luego yo ayer leí también una declaración literal de las que se han hecho en el Pacto de Toledo y que están comprendidas en ese acuerdo, en la que decía, bueno, pues que realmente, bueno, se tiene en cuenta el IPC y que para mayor tranquilidad que se sepa que se va a tener en cuenta el IPC y conforme con los acuerdos del año 2011 que hacían en esta recomendación. Pero claro, es que los acuerdos del año 2011, la recomendación que hacían no se suscribía al IPC. Se decía que, bueno, pues que se tendrá en cuenta el IPC como elemento fundamental o elemento troncal, pero que se podían tener en cuenta otros factores como, entonces no hablaba del PIB, que es lo que vamos a hablar ahora, sino que hablaba de la evolución de la economía, de la evolución de los salarios, de la evolución de las cotizaciones. Entonces, ¿por qué si se hace una primera declaración en la que se dice claramente el IPC, por qué luego se habla de otro segundo párrafo de esa declaración en la que se dice que para dar tranquilidad que se sepa que efectivamente el IPC, pero teniendo en cuenta lo que ya se hizo en el año 2011, porque ahí puede haber una contradicción. Luego, por otra parte, claro, lo que hace el Pacto de Toledo no hace más que unas recomendaciones. Eso, lógicamente, luego el Gobierno, no sé qué trámite parlamentario, si ese seguirá, pero al final el Gobierno lo tiene que plasmar posiblemente en un decreto ley, y entonces tiene una cierta autonomía. Vamos a ver, entonces, yo creo que es motivo de estar satisfechos, de estar contentos, pero desde luego no para desmovilizar, en todo caso para decir, bueno, pues se ve que se consigue luchando, entonces lo que tiene que ser es un acicate para seguir. Porque claro, con independencia de lo de ayer es que estamos hablando de un punto de los 10 que llevamos nuestra plataforma, entonces hay otros puntos en que no se dice nada, no se dice nada del factor de sostenibilidad, no se dice nada del subsidio para mayores de 52 años, que estamos peleando para que vuelva a los mayores, no se dice nada de una pensión mínima, nosotros estamos peleando los 1080, en fin, hay una serie de cosas que... Hay muchas cosas que todavía quedan por delante. Ligar las pensiones al IPC real, ¿se va a notar realmente en las pensiones más bajas, se va a notar ese aumento? Pues en las pensiones más bajas, y en concreto aquí en Euskadi, los complementos que hay a las pensiones más bajas, pues no les va a suponer efectivamente nada, porque se lo come, digamos, la prestación que les dan como complemento a sus pensiones. Y además, aparte de lo que ha dicho Juan Antonio, yo es que oí también ayer otras declaraciones a políticos del Partido Popular y a algunos de Ciudadanos también desde que salió, hablando de que es que hay que tener también en cuenta otros factores. O sea, que si se liga al IPC real,
esto, y hay que tener en cuenta otros factores como puede ser el PIB, por ejemplo, nos decían y tal. Bueno, pues entonces es una cosa que todavía no está muy clara cómo se va a plasmar eso, cómo se va a plasmar, como ha dicho Antonio, en una ley, y cómo esa ley se blinda, porque claro, si haces un decreto ley, ahora un gobierno, pero viene después otro gobierno y dice, pues lo que dijo no sé qué, ahora digo yo lo contrario, que es de alguna manera, bueno, pues lo que pasó anteriormente con el 0,25. Entonces, esto hay que asegurarlo muy bien, y evidentemente suena muy bien, y dices, hombre, pues, y evidentemente no cabe duda que la lucha de alguna manera paga, es decir, que esto es gracias a que nos hemos movilizado desde enero hasta aquí, y esto si no nos hubiera dado, efectivamente, seguiríamos con el 0,25. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en buen camino, pero también hay otras reivindicaciones que han salido a lo largo de este proceso. La pensión mínima de 1.080, eso sí que, por ejemplo, sí que afectaría a las pensiones bajas, eso sí que afectaría, y eso de momento nadie lo ha tocado. Entonces, estamos en esa pelea ahora. Tomás. Pues yo creo que no es para estar nada contentos, porque se ven muchas nubes al fondo. O sea, hasta ahora en el Pacto de Toledo han estado alargando el tomar una decisión en función de que solo 2 partidos querían el IPC y el resto, el PSOE dudaba, y el PP y Ciudadanos lo tenían muy claro, querían el IPC aceptándolo, pero siempre sujeto a los vaivenes de la economía, ¿no?, que es lo que decía Armentia en un principio del 2011. Entonces, el que ahora de momento Podemos haya apoyado al PSOE y a estos otros a la hora de decir sí, aceptamos el IPC, pero hay muchas sombras muy claras, tienen que ser cuando ERC, el partido catalán, ha dicho que vamos, que no ve nada claro y que es un pacto un poco que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, estas dudas nos hace convencer más de que la lucha tiene que seguir, que hemos arrancado un camino que no es el de Santiago, es el del Parlamento, y que hay que llegar al final. No podemos relajarnos a pesar de porque todo es oscuridad. Hay un principio de acuerdo que sí, estamos intentando arrancar ese principio de acuerdo, pero que en definitiva hay mucha oscuridad detrás de ese acuerdo, y por lo tanto, como todos son dudas, seguiremos en la calle, nos seguirán escuchando en la calle, y mientras tengamos un poco de fuerza, ahí estaremos todos los jubilados, porque creo que merecemos un poco mejor trato después de todo el esfuerzo que hemos hecho a través de los años de nuestra vida laboral. En cuanto al resto de reivindicaciones que realizáis, ¿os consta que se esté trabajando sobre alguna de ellas? Comentabas que la de 1.080 euros ni siquiera, ¿no?, se está planteando. Efectivamente, eso es, de momento parece ser de que, claro, se acercan las elecciones también, entonces, bueno, pues han adelantado el tema este del IPC, de ligar la subida de las pensiones al IPC real. Pero, claro, nosotros hay una cuestión que es fundamental, que es una pensión mínima de dignidad de 1.080 euros. Y eso, de momento, pues todo el mundo se escapa de esta situación. El otro día Urkullu decía que esto era imposible, que era una barbaridad pedir eso, que eso no se podía conceder. Bueno, nosotros pensamos que sí se puede, como también antes decían que era imposible que se pudieran subir las pensiones esto. Y yo creo que en el fondo, la batalla más importante que tenemos, o la ofensiva más importante que vamos a tener que soportar, va a ser el tema de la sostenibilidad de las pensiones, de un sistema de pensiones. Y ahí está toda la batalla, es decir, el otro día salía el Solchaga, el otro día salía otro economista o varios economistas diciendo de que esto es insostenible, de que, claro, el mismo secretario de Estado para el Empleo, un tal Garrido, me parece que se llama, decía que esto, bueno, para 10 años puede aguantar, pero a partir de ahí no sabemos lo que va a pasar. A ese tipo de ofensiva nos tenemos que enfrentar ahora totalmente, y queremos de alguna manera también aportar y convencer de que sí es posible que haya un sistema de pensiones para todos, público, y que sea además digno. Sí, decía el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio
Granado decía que el actual sistema solo es viable para los próximos 10 años y que indexar las prestaciones únicamente a la inflación podría tener efectos perversos, señalaba. Bueno, claro, ¿qué va a decir? Efectivamente, esas son las declaraciones, pero claro, a eso lo que hay que contestar es que no se puede partir de decir que, bueno, que las pensiones dentro de 10 años pueden estar en juego partiendo únicamente del tema de la cotización. Ahí está la clave. O sea, lo que no podemos admitir es que las pensiones se tengan, en ese sentido, que financiar exclusivamente con las cotizaciones sociales. Lo que hace falta es que de una vez se admita que la pensión es un derecho de los ciudadanos, es un derecho reconocido constitucionalmente en los artículos 41 y 50 y que por tanto de la Constitución y por tanto sea como sea se tienen que mantener. No pueden quebrar las pensiones como no puede quebrar un Estado, ¿eh? Entonces, bueno, habrá que admitir que realmente se han de financiar hasta donde lleguen con las cotizaciones, pero que detrás tienen que estar los presupuestos generales del Estado. Claro, tenemos una situación de que en el gasto público en el Estado español es nada menos que 6 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE, donde estamos nosotros, 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Tenemos una situación que curiosamente estamos en el año 2018, ya desde el 2016, a nivel de Euskadi y a nivel del Estado desde el 2017, hemos superado el PIB que teníamos en el 2007. Sin embargo, curiosamente, el impuesto de sociedades estamos todavía con un 43% menos de recaudación que lo que había en el año 2007. Por tanto, ¿cómo puede ser que tengamos más riqueza y sin embargo estemos recaudando en el impuesto de sociedades un 43,8% menos? Eso quiere decir que riqueza hay, lo que pasa es que hace falta que se distribuya adecuadamente y lo que hace falta es que haya una política impositiva que lleve a eso. Parece mentira que en este momento se estén echando las manos a la cabeza los empresarios diciendo que no es adecuado subir en ese sentido la fiscalidad, porque entonces pueden peligrar los puestos de trabajo, puede peligrar la competitividad. Vamos a ver, han estado ustedes recibiendo y están recibiendo una serie de bicocas, como es la tarifa plana de cotización a la seguridad social, que era para mejorar el contrato y para que hubiera más contrato indefinido, y resulta que desde que está en vigor la tarifa plana en el año 2014 seguimos con tasas de contrato indefinido por debajo del 10% siempre. Si vamos a Euskadi, seguimos que en el sector, vamos a decir, más joven, los trabajadores entre 15 y 25 años, en el año 2017 tuvieron una contratación indefinida de un 5,8, es decir, no llegaban a 6 personas en esa banda de edad que tuvieran un contrato indefinido, a pesar de que las bonificaciones para esto. Bueno, tengamos en cuenta todo eso. Entonces hay que ver no si realmente las cotizaciones no dan de sí y hasta dónde, que lógicamente es otro campo donde se pueden ampliar las cotizaciones, sino lo que hay que ver es si la economía en ese sentido da para ello, y da para ello. Claro, entonces que no se echen ahora las manos a la cabeza a los empresarios porque se les diga que por lo menos habrá que garantizar, que se les diga que todavía no se ha puesto en vigor, que por lo menos habrá que garantizar que nadie en el impuesto de sociedades pague un 15%, por lo menos, pague por lo menos un 15%, y que no se eche las manos a la cabeza a la banca porque le digan que se piensa en que por lo menos tiene que pagar un 18% en el impuesto de sociedades, cuando este primer semestre la banca ha tenido unos beneficios de un 17% más que el primer semestre del año 2017. Por tanto, es una cuestión de dónde cogemos fondos, y hay dónde coger fondos y cómo los distribuimos. Al final también trabajáis, lucháis por las pensiones, pero también por los que estamos trabajando, por esos sueldos mínimos interprofesionales, por esas cotizaciones, por la precariedad, ¿no?, de los empleos. Al final todo está relacionado y al final es una lucha de todos, claro, de todas. Está claro que sí, las cotizaciones son muy bajas, evidentemente eso se resiente también en cuanto al sistema actual de seguridad social que tenemos y de pensiones. Entonces también estamos pidiendo de que
si queremos una pensión mínima digna de 1080, pues también debería haber un salario mínimo también de digno de 1.200 euros, para que evidentemente las cotizaciones pues ayuden de alguna manera a sostener este sistema público de pensiones. Y ahí efectivamente está vuestro futuro, es decir, queremos que este sistema público de pensiones sea un derecho fundamental y que no terminen de destruirlo, porque también en ello están, es decir, que cuando dicen que no es sostenible el sistema, están hablando de que hay que complementar las pensiones con fondos de pensiones o con EPSVs, y esta es la bandera última que ha sacado el PNV aquí, y el presidente de la Diputación de Vizcaya, Rementería, como parece ser el milagro o la solución a todos los problemas de las pensiones. Bueno, pues nosotros estamos en contra de ese tipo de chapuzas, y esto es una ofensiva también de la banca, porque aquí tiene una bicoca la banca enorme, el poder disponer de un montón de fondos para pensionistas, que somos un montón, y que ellos lo puedan manejar a su capricho, con sus fondos, con sus inversiones en determinados negocios bancarios que se tienen. Y yo creo que se necesita, y vosotros, la gente que todavía no sois pensionistas, necesitáis una garantía de que vais a tener una pensión digna en el futuro. Muchas personas jóvenes, ¿no?, dicen, esto de las pensiones ya no vamos a saber lo que es cuando lleguemos a esa edad. ¿Qué les diríais? Pues la verdad que vamos a decir algo que es tan real como la vida misma. Quien no lucha no consigue nada en la vida. Ahora nosotros estamos luchando por lo conseguido en nuestras luchas anteriores, y en cualquier misión que pretenda cada uno tiene que ser constante en esa lucha. Es un tira y afloja. Ahora tenemos la oportunidad, que tenemos un montón de elecciones a corto plazo, y eso yo creo que ha favorecido un poco el obligarles a tomar una decisión de cara en el Pacto de Toledo, dejar de alguna manera constancia de que tienen ganas de llegar a un acuerdo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora los jubilados en la calle es seguir dando guerra, porque podemos aprovechar el acercamiento a las elecciones para de alguna manera forzar a que esto llegue de alguna manera al Congreso y se ponga un decreto ley, lo cual resuelva parte por lo menos de las reivindicaciones que tenemos. Pero lo que sí está claro, y yo desde mi grupo así lo hemos debatido un poco, estamos por la desaparición de lo que es el Pacto de Toledo, porque entendemos que no deja de ser un paripé que se quitan de encima para llegar ¿a qué? A llegar a una serie de acuerdos que no sirven nada más, que son recomendaciones nada más, y que todos sabemos, porque aquí hemos comentado de que no se puede garantizar a 10 años. Pues claro que no. Hoy día, en el mundo global que vivimos, lo que es la vida económica del mundo fluctúa de año para año enormemente, ¿no? Entonces yo creo que tampoco debemos que pretender que nos garanticen 10 años, pero sí que nos garanticen una estabilidad en nuestros sueldos de acuerdo con la economía existente. Que dentro de 3 años hay un crash mundial económico, ya sé que los primeros que nos van a dar es a nosotros, pero volvemos a tener que estar siguiendo en la calle, porque esa cuerda que tenemos que tener de lucha entre los gobiernos estatales y los jubilados, trabajadores y el resto de la sociedad tiene que ser permanente. Aquí no se puede relajar nadie, porque te la clavan. Y claro, pues por eso de alguna manera los jubilados tenemos que seguir dando caña y animar a toda la juventud, y aprovechar que nos llega el día 1, que es el Día de los Mayores, a toda la juventud y a toda la gente que pueda y tenga un ratico libre. Es una hora que va a sacrificar de su quehacer diario para sumarse a esta lucha, identificarse con la lucha, y que de alguna manera así no se desligan de lo que es la lucha en conjunto. Hay que sumarse. Yo les pido a los jóvenes que se animen, y a los que no son jóvenes también, porque si no es ahora, tarde o temprano les va a tocar, y va a ser una lucha constante. Aunque ahora lleguemos a un acuerdo y un decreto ley resuelva el problema o parte del problema, que no se relaje nadie, porque en el momento que nos vean un poco de flojedad van a seguir recortándonos derechos. Lo han hecho siempre, y esa es la lucha siempre del poder y la derecha contra los problemas sociales de cualquier país.
O sea que ánimo, y el lunes os quiero ver a todos en la calle. A las 7 en la a las Plaza 7, del Artium. Exactamente. En el Artium, ahí iremos con nuestras reivindicaciones, nuestras pancartas, y haremos un poco de fiesta, porque yo creo que merece la pena, cuando hay tanta gente junta para luchar, que sea un motivo festivo para celebrarlo. Cuando hablabas de que hay que aprovechar, que se acercan las elecciones, que parece que se mueven, es triste pensar que nuestros gobernantes, que las personas que nos están gobernando, se muevan por votos al final, ¿no? Es así, pero es triste pensarlo. Mira, yo siempre he dicho que ha sido una desgracia que para firmar un convenio en el pasado, cuando estábamos en la lucha, hasta que alguien no quemara un autobús, que no soy partidario y estoy en contra, por desgracia, no se sentaba nadie en la mesa. Es lamentable que el político no sea consciente de la realidad de la calle y necesite que ocurra algo raro para sentarse a negociar. O sea, es lamentable, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro vivir día a día. Entonces, espero que de alguna manera esta situación de las elecciones haga reflexionar a algunos políticos, que muchos me parece que tienen, y lo digo con certeza, tienen mucha menos cabeza de la que sus másters dicen, y por eso tenemos esos problemas de llegar a acuerdos. Hombre, en el tema de los políticos, lo que ocurre es que el político responde en función de qué partido esté, responde a unos intereses, responde a una clientela, vamos a decir, en ese sentido, acorde con esa ideología. Y esto lo une un poco con lo que el comentario que ha hecho Tomás del Pacto de Toledo. Los pactos de Toledo, en principio, es una herramienta que, bueno, puede ser de interés en cuanto que confluyen en ese sentido todos los partidos políticos, en cuanto que discuten el tema de las pensiones públicas, el tema de la seguridad social, y en cuanto que hacen unas recomendaciones al gobierno. Pero claro, el Pacto de Toledo, al estar representados los partidos políticos, indudablemente no va a haber uniformidad, y entonces lo que hace falta es que luego realmente la correlación de fuerzas no sea la que ha sido desde el año 2011 hasta aquí, 2012 mejor dicho. Con otra correlación de fuerzas, pues el Pacto de Toledo también daría otros resultados. Bueno, en ese sentido hay que tener en cuenta que un aspecto también favorable de los Pactos de Toledo es, y es una de las cosas que parece que se acordaron ayer, es que ninguna modificación que se pueda hacer en el futuro se haga sin tener en cuenta primero el informe de los Pactos de Toledo. Estamos demonizando mucho a los Pactos de Toledo, y sin que yo quiera decir que haya que defenderlos a ultranza, yo desde luego ni los defiendo ni los demonizo, pero tenemos que acordarnos que en el 2013, que es cuando nos vino el 0,25%, cuando nos vino el factor de sostenibilidad, es decir, el castigo a vivir más años, eso no pasó por los Pactos de Toledo, así como la reforma de la Seguridad Social del año 2011 sí pasó por los Pactos de Toledo, la del año 2013 no pasó por los Pactos de Toledo. Entonces, llamémosle Pactos de Toledo, llamémosle Pactos de Euskadi o de Bilbao, o como le queramos llamar, el hecho de que haya un estamento donde se puedan juntar los partidos políticos y debatir este tema, yo creo que es positivo el hecho. Otra cosa es ya la realidad de cómo han funcionado los Pactos de Toledo en un momento o en otro. Pero quiero incidir en eso, que en el 2013 la reforma no pasó por los Pactos de Toledo. Yo creo que, bueno, no sé, yo discrepo un poco con Antonio. Yo no le doy ninguna virtualidad al Pacto de Toledo. Primero, además, fue un elemento que surgió, yo creo que fue en los años 90, me parece, 95. Fue el cambio, además, que hubo precisamente porque antes las pensiones no se garantizaban, vamos, evidentemente se recogía las cotizaciones de la Seguridad Social, pero estaban garantizadas por los presupuestos generales del Estado, que es lo que ahora estamos diciendo que es la fórmula para que el sistema público de pensiones sea sostenible, ¿verdad? Y se creó el Pacto de Toledo y ahí se creó una fórmula, efectivamente, para que
el sistema actual de sistema de pensiones pues fuera un sistema cerrado, es decir, en base a las cotizaciones que se daban, después eso se repartía y los pensionistas cobraban su pensión, ¿no? Pues evidentemente en momentos, digamos, de bonanza económica, pues haces caja, como había esa caja, pero en momentos de crisis esa caja pues te la comes en 4 años, ¿verdad? Como se ha comido la caja. Entonces no le doy ninguna virtualidad, porque además ha estado durante todo este tiempo, desde el 2011 hasta ahora, ha estado sin reunirse, porque pues, ese pacto de Toledo, ¿cómo puede funcionar teniendo de presidenta a Villalobos, ¿verdad? A la señora Villalobos ahí. Pues de ahí poco bueno puede salir teniendo como presidenta de ese no sé cómo llamarlo, organismo, cosa buena. Yo no le doy ninguna virtualidad, y ahora si han hecho eso es porque estamos en la calle, claro, evidentemente, y como has dicho tú, pues están cerca las elecciones y hay un problema, a no ser que empiecen o decreten una eutanasia para todos nosotros, por ley, pues tenemos derecho a voto, o nos quiten el derecho a voto, y eso evidentemente les preocupa, porque eso está claro que si han dado este paso, una parte importante es porque estamos en la calle, pero también porque evidentemente las elecciones están a la vuelta de la esquina. Bueno, yo quería hacer una puntuación. Si me permites, Tomás, por hacer una precisión muy breve a lo que ha comentado Iñaki, simplemente que en los pactos de Toledo en el 2011 concretamente, y ya bueno, viene desde el 95, lo que sí se dijo es que el sistema de seguridad social y las pensiones se tendrían que financiar básicamente con las cotizaciones, pero no exclusivamente, O sea, quiero ser estricto, entonces no exclusivamente. Y ya se decía que podrá echarse mano de otras fuentes de financiación. Por eso tampoco es cierto que con los pactos de Toledo se condenó exclusivamente a mantenerse la seguridad social con las cotizaciones. Perdona. No pasa nada. No. Lo que quería era cambiar un poco del tema, porque creo que estamos centrando todo en el Pacto de Toledo, y el conjunto de reivindicaciones que tenemos, el colectivo de jubilados, es mucho más grande, y qué sé yo, hablar de las EPSVs vascas, que de alguna manera es una oferta pública con dinero público que hacen para satisfacer un poco las necesidades de los funcionarios en el futuro, creando dos tipos de jubilados del País Vasco, en los cuales unos van a tener un suplemento y otros, la gente que no somos funcionarios, no vamos a tener el suplemento. No lo digo porque todos lo tengamos, sino porque creo que eso es innecesario, es una competencia desleal y tenía que ser hasta ilegal, que unos gobiernos propongan que para su gente con dinero público creen esos fondos de suplemento a sus pensiones el día de mañana. Creo que eso es algo que tendríamos que intentar lograr desaparecer. Es muy difícil, porque lo lamentable es que los mismos sindicatos afines a los partidos que está el gobierno del País Vasco están con su voto apoyando esas EPSVs, ¿no? Que son lo mismo que las que contrapartidas están haciendo en la Comunidad Económica Europea con las famosas PET, no sé si habéis oído hablar de ellas, PEPP, que, bueno, pues es lo mismo que las EPSVs, pero en la Comunidad Económica Europea, y con eso lo que hacen es crear un fondo con dinero público común para ayudar a sumar a las pensiones que ya tienen en sí bastante altas en Europa, en lo que es el gobierno, y creo que eso es lamentable. No llega a otro fin que el intento de poco a poco ir ahogando lo que son las pensiones públicas, y de esta manera los bancos, que son los lobbies de estas iniciativas, ir creándose mayor riqueza y dándonos por saco a todos cada vez más, sobre todo a la clase baja. También centrándonos en Vitoria, con esa reforma fiscal entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, se ha perdido esa oportunidad de que los pensionistas que cobren menos de 1.080 euros tengan menos de 100 euros en el recibo del IBI, un acuerdo, ¿no?, que se llevó con Euskal Herria Bildu, y se ha perdido también esa oportunidad. Sí, y no solamente eso, sino que en los elkargunes de mayores
que todavía estuvimos participando de alguna manera en propuestas, porque claro, nos hablan de participación ciudadana, hacemos recomendaciones también con el Pacto de Toledo, pero después eso, pues a la vuelta de la esquina te encuentras con un pacto con del equipo de gobierno del ayuntamiento con el Partido Popular. Y dices, ¿para qué coño entonces está la participación ciudadana? ¿Para qué nos decís que aportemos cosas para que después eso vaya a la papelera? Es decir, esto es un engaño. Esto de la participación ciudadana es un engaño. Hemos participado, hemos dado, porque esta propuesta de 1080 también la planteamos en el Carbona de Mayores, donde se nos llamó a hacer aportaciones a las tasas y precios públicos y impuestos del ayuntamiento. Y esta en concreto, pues nada, no nos han hecho ni puñetero caso. Como otro, el año pasado también lo mismo, o sea que bueno. Una pena. Para ir terminando, recordar ese día 1 de octubre, esa manifestación con todas esas reivindicaciones. A ver si nos podéis hacer un pequeño resumen para pues, refrescar un poco a la gente, ¿no? ¿Qué es por lo que estáis luchando? ¿Qué es lo que queréis? No sé si se va a ver muy bien. Cuéntanos mejor. ¿Qué? Cuéntanoslas. Porque no creo que veamos. Conviene recordar que nosotros tenemos 10 reivindicaciones. La primera es no a un indigno incremento del 0,25, vamos a darla por superada, entre comillas. Subida de pensiones con arreglo al IPC, aquí sí que habría que poner doble par de comillas, por lo que hemos comentado ya. Pensiones garantizadas por los presupuestos generales del Estado, eso es fundamental. No a un factor de sostenibilidad que castiga la mayor esperanza de vida a los futuros pensionistas. De momento lo único que se ha hecho es retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que tenía que entrar en el 2019, pero sigue estando ahí la espada de Damocles de que en el 2022 puede entrar. Entonces, de eso no se ha hablado de momento nada, al parecer, en los pactos de Toledo. No a la brecha salarial que penaliza a la mujer en situación de activa y continúa en la jubilación. Estamos hablando de unas pensiones un 38% por debajo de la mujer con respecto al varón. Recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Tiene mucha importancia esto. ¿Por qué? Porque ese subsidio de desempleo de mayores de 52 años no solo suponía que aquel que ha agotado ya la prestación contributiva, la asistencial, que ha agotado todo, bueno, por lo menos a los 52 años tenía un subsidio, 420 y tantas pesetas, me parece que era 26, pero no solo eso, suponía que mantenía una cotización a la Seguridad Social, primero fue por la base mínima más un 25% de la base mínima, luego ya por la base mínima, pero por lo menos mantiene una cotización. Claro, eso se pasó de los 55 a los 52. Entonces recuperarlo a los 55. ¿Qué? Que se pasó de los 52 a los 55. Eso, lo he dicho al revés. Pues se pasó de los, gracias Iñaki, se pasó de los 52 a los 55, como bien dice Iñaki, y hay que volver a recuperarlo a los 52. Aquí, en ese sentido, las promesas del gobierno, estaba la modificación de esto, veremos. Derogación de la reforma laboral, creo que hemos hablado mucho, no sé si en esta ocasión tanto, pero en otras ocasiones, de la reforma laboral y los aspectos tan negativos que tiene. Comentábamos antes el tema de las personas jóvenes, de la banda de 16 a 25 años. Bueno, y comentábamos qué tipo de contratos tienen, y comentábamos que de cada 100 contratos solo 6 eran indefinidos, pero es que además que entre la gente joven, cada 100 contratos, 48 son a la vez, o puede ser que coincidan ambos factores, son a la vez a tiempo parcial. Lógicamente no puede ser una reforma laboral con un contrato supuestamente indefinido y con un periodo de prueba de 1 año. Pues me río yo de la reforma laboral. El contrato indefinidamente y el día 364 del contrato le digo, usted no sirve. Y como no hay que justificar en una situación de esas, bueno, no hay que justificar porque estás en periodo de prueba, pues no sé si puede ser algún caso que conozcamos cercanamente, no lo sé. Un salario mínimo digno de 1.200 euros, creo que lo hemos explicado, ahí tiene que haber una mayor cotización para que efectivamente esa parte que sea de las cotizaciones pues realmente pueda tener un peso mayor. La pensión mínima de 1.080 euros, que lo hemos hablado, y no a los planes de pensiones y EPSVs cuando esos planes de pensiones
salen del dinero público y salen, como bien decía Tomás, para los funcionarios de las instituciones municipales, para los funcionarios de la Diputación, salen de las diputaciones forales, y no solo eso, para cualquier ciudadano que haga esos planes de pensiones, pues le supone una deducción en el impuesto sobre la renta, y a las sociedades, a las empresas, con la propuesta de famosa que ha comentado antes Iñaki, de Rementería y luego de Ercoreca, pues supondría, además de un gasto deducible para las empresas, una deducción al menos de la que tuvieron hasta, es lo que están reclamando, al menos la que tuvieron hasta el 2014, que era también después todavía una deducción del 10% en el impuesto de sociedades. No puede ser que estemos drenando dinero público de esa forma. Y perdona, Ciencia, son 125.000 funcionarios, no estamos hablando de 1.000, 2.000, 125.000 funcionarios. Que no lo digo con envidia respecto a que tengan esa posibilidad, sino que creo que debe ser más equitativo el reparto de lo que es el producto que tenemos el País Vasco. Bueno, y además hay también empresas y trabajadores que también tienen negociado, bueno, el sector del metal en Guipúzcoa tiene negociado dentro del convenio del sector del metal aportaciones a una PSV. Con prestaciones de desgravación, por eso los empresarios les han prometido esa desgravación y por los empresarios entran en ese tipo de oferta. O sea que hay también trabajadores que también, depende de qué empresas y qué sectores, tienen también ese tipo de beneficio. Y para terminar, solo quería dos cosas apuntar que no has comentado, que para mí son importantes. Una es la eliminación de todo tipo de copago, que la tenemos hablada, la tenemos consensuada, y otra es la garantía de suministros básicos, energía, agua y luz, que es dentro de eso de los 10 y 2 más, que yo tengo anotados y que tenemos consensuado también como motivo de lucha de las 3 asociaciones. Yo lo único añadir que, como has dicho, lo de la manifestación, ¿verdad? Yo creo hay que animar a todo el mundo porque es una manifestación transversal. No solo, aunque la organizamos los pensionistas y las pensionistas, no es solamente para nosotros, es para todo el mundo, porque es para que tengáis garantizadas en el futuro unas pensiones dignas y públicas, y no haya que llegar a situaciones de pobreza, de abandono, de situaciones que tal y como nos están pintando el panorama futuro, pues yo creo que merece la pena que peleemos todos por unas pensiones públicas dignas. Os necesitamos. Y hacemos llamamientos a todo el mundo. Os necesitamos. Hacemos ese llamamiento para que todo el mundo acuda a esa manifestación. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Ya comentábamos antes de comenzar la entrevista que esta era mi última entrevista y quería hacerla con vosotros, con personas tan luchadoras como vosotros, y daros dentro de mis posibilidades por última vez, bueno, pues esa voz, ¿no? Pues muchas gracias. Te deseamos a ti el futuro que para nosotros queremos con el tema de las pensiones, o sea, muchas gracias. Suerte. Nos vemos el 1 de octubre. Vale, es que ricasco, venga. Y nosotros continuamos aquí en VTV con el deporte.